Buenos días muchachos, buenas tardes o buenas noches, según como sea el horario que estén viendo este video. Este es el video que cubre la clase del viernes en la cual no pude asistir por cuestiones de energía en mi hogar. Vamos a hablar de sucesiones geométricas y sumas parciales de las sucesiones geométricas. Ya habíamos hablado de las sucesiones de las sucesiones aritméticas y también de sus sumas parciales. En este caso, estas son otras sucesiones que tienen cierta particularidad y que son fáciles de reconocer. Si ustedes recuerdan las sucesiones aritméticas, nosotros lo que hacíamos antes era decir, por ejemplo, si tenemos un número inicial 2, el siguiente término se obtenía sumando una diferencia común. En este caso, digamos que sería el primer término más 3. El siguiente término sería el anterior más esa misma diferencia común. Entonces sería 2 más 3 más 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es decir, para cuando nosotros queríamos identificar una sucesión aritmética, nosotros revisábamos, era así, la resta entre este término y el anterior, siempre nos daba una cantidad fija. Ahora bien, en las sucesiones geométricas, nosotros lo que tenemos, vamos a obtener los siguientes términos multiplicando una cantidad constante al término anterior. Y en vez de diferencia común, la llamamos razón común. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un término inicial 2, vamos a inventarnos una sucesión geométrica. Entonces vamos a tener 2 como término inicial y vamos a decir que nuestra razón común va a ser, por ejemplo, 3. Entonces, por ejemplo, razón común va a ser igual a 3. Entonces, tendríamos el término anterior multiplicado por la razón común. 3. El siguiente sería el término anterior multiplicado por la razón común, que sería 2 por 3, que es mi término anterior, de nuevo por la razón común, que es 3. ¿Cómo tendríamos el siguiente? Pues mi término anterior, que ahorita sería 2 por 3, multiplicado por la razón común. Y así sucesivamente. Es decir, ¿cómo vamos a encontrar en este caso o identificar cuándo es una, una sucesión geométrica? Pues en este caso lo que vamos a tener que hacer es hacer el cociente entre el término siguiente menos el anterior. Si nos damos cuenta, si dividimos este número entre este número, nos da 3. Si dividimos este término menos este término, nos da 3. Si dividimos todo este término dividido entre el término anterior, nos da 3. Lo cual es la razón común, que fue la que elegimos para nuestro ejemplo, que debería ser 3. Esto es simplemente un ejemplo. Ahora bien, pues en términos generales, recuerdan que para las sucesiones aritméticas, el término a sub n estaba dado por el primer término más n menos 1 por la diferencia común. Esta era para las aritméticas. Ahora, para nuestra sucesión geométrica, nosotros tenemos esta es la fórmula para su término ns, que es el primer término, que es a sub 1, multiplicado por la razón común, que está identificado por r, acá lo decimos, elevado a la n-1. Pues acá, como ya les dije, a sub 1 es el primer término y r es la razón común. Pero pues esto es en términos un poco más teóricos o por decirlo así formales. Nosotros terminamos siempre entendiendo esto más con ejemplos. Entonces, vamos a tratar de identificar cuál de las siguientes sucesiones son geométricas en este caso. Por ejemplo, vamos a ver si esta sucesión
es geométrica o no es geométrica. ¿Qué debemos hacer? Debemos dividir el segundo término menos el anterior, el tercer término menos el anterior y este término menos el anterior. Si siempre nos da un número constante, entonces vamos a decir que la sucesión es una sucesión geométrica, ¿sí? En este caso, vamos a tener 9 dividido entre 3, que sería a sub 2, y esto sería a sub 1. ¿Esto qué sería? Sería 3. Si cogemos el 27 y lo dividimos entre 9, esto nos da 3. Si tomamos el 81 y lo dividimos entre 27, 27, esto nos va a dar 3. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que la razón común en este caso es 3 y que es una sucesión geométrica. Escribir a mano alzada es difícil. Estamos, bueno, en este caso no están ahí conmigo, la costumbre. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tener el D. Entonces, ¿qué hacemos? Este término menos el anterior. Entonces vamos a tener un quinto dividido entre 1. ¿Cuánto me va a dar? Un quinto. Ahora, el siguiente pues va a ser 1 sobre 25 dividido entre un quinto. Y ustedes comprobarán que esto es un quinto. Y al mismo tiempo, si cojo 1 sobre 125 y lo divido entre 1 sobre 25, voy a tener que esto es un quinto. Es decir, tome este dividido entre este dividido entre este y este dividido entre este. Es decir, la razón común es un quinto y podemos decir que es una sucesión geométrica. Vamos con el siguiente. Vamos a tomar este término y lo dividimos entre este término lo dividimos entre este término lo dividimos entre este, y este término lo dividimos entre este. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener 9 dividido entre 5, que esto es 1.8 más o menos, ¿sí? Y vamos a tener 13 dividido entre 9, que ya obviamente no nos va a dar esa cantidad. Es 1 por 4, 1,4, 4, 4, 4 y así sucesivamente. Es decir, que esto no es una sucesión geométrica. No es sucesión geométrica. No lo es. Vamos con el siguiente. Este se ve un poco extraño, pero siguen siendo números. Recuerden que la E es un número que vale 2.71 y muchos decimales más. Entonces, en este caso seríamos este término menos anterior, este término menos anterior, este término menos el anterior. Entonces tenemos E sub 7 dividido en E sub 8. Entonces esto es simplemente simplificar y sería E a la negativa 1. ¿Sí? Porque tenemos 7 menos 8. Es lo mismo que tener E a la 7 menos 8. Sería E sub 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con E sub 6 dividido entre E sub 7. Y nos vamos a dar cuenta también que es E a la negativa 1. Es decir, nuestra razón común en este caso es E a la negativa 1 y podemos decir que es una sucesión, es una sucesión geométrica. Listo. Espero que estemos claros con esto aquí. Para el ejemplo 2, dice, halle los primeros 3 términos y el enésimo término de la sucesión geométrica cuyo primer término es 2 y su razón común es un cuarto. Aquí, ¿qué es importante notar? Primero que nos están pidiendo los primeros 3 términos. Nos están pidiendo el enésimo término. Y ya nos están diciendo que es una sucesión
geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están pidiendo A sub 1, A sub 2, A sub 3 y nos están pidiendo A sub n. Nos están dando el primer término, ¿sí? Que en este caso, pues sería este. Y nos están dando la razón común, que es un cuarto, ¿verdad? Pues ahora, si necesitamos encontrar A sub 2, vamos a irnos a la fórmula de las sucesiones geométricas. ¿Y esta cuál sería? Pues A sub n es igual a primer término por la razón común a la n menos 1. En este caso, ¿quién sería A sub 2? Pues A sub 2 sería el primer término, A sub 1, por la razón común, que es un cuarto, a la n menos 1, pero n vale 2, es decir, a la 1. Esto queda convertido. A sub 1 es 2, por un cuarto, sería lo mismo que un medio. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente. ¿Quién sería A sub 3? Pues sería A sub 1, que en este caso es 2, por un cuarto, n vale 3, pues sería 3 menos 1 por la fórmula, que sería 2, es decir, esto sería 2 por 1 sobre 16, ¿verdad? Esto sería lo mismo que un octavo. Y en últimas, nuestro A sub n, nuestra fórmula general, que sería A sub n, que nuestro primer término sería 2, nuestra razón común sería un cuarto a la n menos 1, que sería nuestra fórmula general. Es el mismo caso o es muy similar a las sucesiones geométricas en el sentido de que debemos utilizar las fórmulas que ya tenemos y la información que nos dan. Para el ejemplo 4, nos están preguntando cuál es el término de la sucesión geométrica tal. Entonces nos están preguntando en qué término está, o sea, en qué A sub algo está el término 885.735. Ay, lo escribí mal. 885.735. Es decir, nos están preguntando en qué término está este numerito. En otras palabras, nos están preguntando en qué n, en qué sub algo está ese término. Entonces, pues ya sabemos que es una sucesión geométrica. Ya sabemos que es una sucesión geométrica. Es decir, que sabemos que tiene una razón común. Pues vamos a encontrar esa razón común. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos este dividido entre este. Y nos tiene que dar la razón común. Es decir, en este caso, R estaría dado por 15 dividido entre 5. Que nos daría 3. Esa es nuestra razón común. ¿Por qué no sigo haciendo 45 dividido entre 15? Pues porque ya me están diciendo que es una sucesión geométrica. Entonces, siempre se va a cumplir esto. Ya tenemos R. Tenemos nuestro A sub 1, que en este caso vale 5, ¿verdad? Y ahora necesitamos encontrar este n de acá. Pues vamos a utilizar la fórmula general. Es decir, A sub n, que es el que necesitamos encontrar, lo vamos a colocar ahí por default. Entonces vamos a colocar A sub n es igual a A sub 1 por R a la n menos 1, que es nuestra fórmula general, y en este caso es el que nosotros queremos encontrar. Entonces, este A sub n, el valor como tal, su valor es 8.000,
885.735. Y ese valor va a ser igual al primer término de la sucesión, que en este caso sería 5, multiplicado por la razón común, que en este caso es 3, a la n-1, pero yo no sé en qué término es, entonces coloco n-1, que es la que yo no conozco. Resulta que esto ya es una ecuación de tipo exponencial. Pues, ¿qué hacíamos en esas ecuaciones? Pues nosotros necesitábamos bajar este término de acá. Entonces, primero teníamos que aislarla. Entonces, primero cogemos y dividimos a ambos lados este 5, pues para que nos quede solita la parte que necesitamos. Es decir, que esto me va a quedar dividido entre 5 y esto es r a la n-1. Cuando dividimos esto nos da 177.147. Listo. Y esto es igual a r a la n-1. ¿Cómo bajamos este exponente de acá? Pues podemos utilizar un logaritmo. ¿Cuál logaritmo? El que ustedes deseen. Generalmente cuando son de este tipo de ecuaciones utilizamos el logaritmo natural. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados y nos da 177.147 igual a n-1 por el logaritmo natural de r. Bueno, acá yo estoy colocando r, pero recuerden que r vale 3. 3, 3, 3. Y listo, ya lo último que nos falta es terminar de solucionar esta ecuación de aquí. Recuerden que esto, por feo que se vea, es un número, esto es un número, es decir, que yo lo puedo resolver haciendo logaritmo natural. Voy a dividir a ambos lados el logaritmo natural de 177.147, es decir, me va a quedar logaritmo natural de 177.147 dividido entre el logaritmo natural de 177.147. ¿Con qué intención? Con la intención de que eso me quede solito. Bueno, si voy a hacerlo así, por este lado. Esto me va a quedar n-1, logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 177.147. Y esto va a dar, obviamente, 1. Y va a quedar n-1 por logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 177.147. Finalmente, esto sería como multiplicar este por este y este por este, si fuera una fracción, y quedaríamos en logaritmo natural de 177.147 sobre el logaritmo natural de 3. Quedaría n-1. Y por sorprendente que parezca, toda esta cantidad, si la colocan en la calculadora, vale 11, n-1. Es decir, que al final vamos a tener que n es igual a 12. Igual, tranquilos muchachos, yo
sé que lo estoy haciendo como una clase asincrónica, pero durante la clase del miércoles voy a discutir estos ejercicios de nuevo, así sea de forma rápida. Espero que haya quedado claro, con un poquito de desorden, pero ahí está. El siguiente término es, bueno, el siguiente ejercicio es, si el segundo término es 4 y el quinto término es 256, ¿cuál es el término número 7? Volvemos, vamos a escribir primero la información que nos están dando. Es decir, el segundo término es 4. A sub 2 es 4. El quinto término, a sub 5, es 256. ¿Cuál es el término número 7? A sub 7. Al igual que hacíamos con las sucesiones aritméticas, vamos a tratar de primero encontrar R, porque es la parte que nos hace falta de la ecuación. ¿De cuál la ecuación? Pues de a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Y al mismo tiempo tenemos que encontrar a sub 1. ¿Cómo hacíamos para encontrar esa razón común en los ejercicios anteriores? Dividíamos, ¿verdad? Pues lo mismo podemos pensar en esta. Pero entonces lo vamos a pensar de la siguiente manera. ¿Quién es A sub 2? A sub 2 con la fórmula sería igual a sub 1 que no la conozco dividido entre la R que no la conozco a la n menos 1, pero en este caso como n vale 2 sería la R 1. Y A sub 5 sería igual a A sub 1 por R a la 4. Esto vale 4 y esto vale 256. ¿Qué hacíamos con esos términos? Los dividíamos. Siempre el más adelantado entre el más atrasado, por decirlo así. Entonces, al dividir, vamos a encontrarnos con A sub 1 a la R a la 4 es igual a 256 dividido entre el término anterior, A sub 1 R a la 1 dividido entre 4. ¿Qué nos va a dar esto? Se va a cancelar la A sub 1, siempre va a ocurrir. Vamos a tener R a la 3 y 256 dividido entre 4 es 64. Y para obtener R, pues sacamos la raíz cúbica de 64 y esto nos va a dar 4. Listo, ya encontramos R. Pues entonces, ¿qué nos hace falta? Simplemente nos hace falta encontrar A sub 1 y después de último encontrar A sub 7. Bien, ¿cómo encontramos A sub 1? Pues lo puedo hacer de esta ecuación o de esta ecuación, de la que ustedes quieran. Obviamente nosotros vamos a seleccionar la más sencilla. Vamos a escoger esta de aquí. Pues sería A sub 1 tiene que ser igual a R a la 1 igual a 4. Pero R vale 4. Entonces sería A sub 1 por 4 igual a 4. Eso quiere decir que A sub 1 vale 1. Ya tenemos a A sub 1 y tenemos a R, que es la razón común, igual a 4. ¿Qué nos falta? Encontrar a sub 7. Pero A sub 7 es lo mismo que A sub 1 por la razón común a la n menos 1, que en este caso sería 7 menos 1, que sería igual a A sub 1 que vale 1. La razón común que vale 4 a la 6. Es decir, A sub 7
valdría 4 a la 6. Y esto si lo hacemos da 4096. Y tenemos nuestro valor que nos pedía. Como ustedes se dan cuenta, para todo siempre necesitamos sabernos esta formulita. El resto es encontrar las partes que nos hacen falta para rellenar esa formulita y listo. Recuerden que siempre que quieran encontrar la razón común, van a tener que hacer un cociente, es decir, una división, y de esa forma pueden encontrar esa razón común. Al igual que en las sucesiones aritméticas, nosotros vamos a tener las sumas parciales de las sucesiones geométricas. En este caso no voy a esbozar la demostración de la fórmula y voy a dar el resultado ya como tal. Es decir, que si yo necesito la enésima suma parcial, yo voy a necesitar esta formulita. Y esta formulita depende del primer término de la sucesión, de la razón común y del número que yo necesito encontrar, o sea, de la suma parcial que yo quiero encontrar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, ¿cómo utilizarla? Dice, haya la siguiente suma parcial de una sucesión aritmética. Bueno, en este caso aquí yo me equivoqué. Es aritmética, es geométrica. Como ya me están diciendo que es geométrica, pues yo voy a pensar en utilizar la fórmula para las sumas parciales de una sucesión geométrica. Como yo ya dije, necesitamos el primer término y la razón común. Como necesitamos el primer término, pues vamos a tratar de conseguirlo. Pero tienen que también notar algo, que esta suma empieza en 0. Y al igual que en las aritméticas, estas deben empezar en 1. Siempre debe empezar en 1. Entonces vamos a pasarla a que empiece en 1. Tenemos la sumatoria. En este caso, ¿cuánto tengo que sumar para que me llegue a 1? Pues 1, ¿verdad? Y aquí voy a sumar, pues, 1. Y voy a tener ya por dentro de la sumatoria 5 a la i menos 1, donde esté la i, dividido entre 2. Pues listo, mire que yo tengo la forma correcta de escribir esta sumatoria. Entonces tenemos 5 a la i menos 1. Recuerden, si aquí sumo por dentro de la suma, donde esté la i, tengo que restar. Todo dividido entre 2. Listo. Ahora necesitamos encontrar el primer término. En este caso, está escrita en la forma estándar. ¿Qué quiere decir en la forma estándar? Pues está escrita de la siguiente manera. A sub n es igual a el primer término por la razón común elevada a la n menos 1. Pues dase en cuenta que esto es lo mismo. Este pedacito de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Está escrito de la forma. Voy para acá hacer la sumatoria. Un medio, que sería entonces mi a sub 1. Y la razón común sería 5 a la i menos 1, donde la i pues es un reemplazo aquí de la e. Entonces está escrita en la forma estándar. Es decir que nuestra forma de encontrar esta suma sería sencilla, porque ya tengo cuánto vale a sub 1. A sub 1 valdría un medio. 1 menos la razón común, que vale 5, elevado a la n. Pero n sería esta de acá, a la 16. Dividido entre 1 menos la razón común. Y ya el resto sería simplemente dar el valor de este número de 10.
Debe ser un número grande. ¿Listo? ¿Qué particularidad tienen las sucesiones geométricas? Que nosotros podemos encontrar la suma de toda esa sucesión hasta cuando es infinito. Es decir, cuando yo quiero encontrar la suma de toda esta sucesión hasta el infinito, hasta el último número posible, impensado y demás, hasta el mucho, 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 muy grande. ¿Qué necesito para hacer eso? Necesito tener que esa razón común, que el valor absoluto, es decir, negativo o positivo, no importa, sea menor que 1. O lo que quiere decir esto es que la razón esté entre negativo 1 y 1. ¿Sí? Que esté entre negativo 1 y 1. Y para eso, si queremos encontrar esa suma hasta el infinito, esta suma hasta el infinito de esa sucesión geométrica, vamos a utilizar esta formulita. Vamos a ver un ejemplo. Halle la suma hasta el infinito, si ustedes se dan cuenta, hasta el infinito, de 5 por 2 tercios a la i. Si ustedes se dan cuenta, en las sucesiones aritméticas no teníamos esa fórmula para tal, porque no, o sea, el número nunca va a dejar de, de ser grande, grande y más grande y más grande. En este caso, sí puede suceder, pero en las sucesiones geométricas. Noten que esta empieza en 1, entonces estamos bien por ahí. Vamos a necesitar a sub 1, ¿sí? Entonces vamos a necesitar a sub 1. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues en este caso vamos a hacerlo diciendo, pues si yo necesito el primer término, a sub 1 va a ser cuando i valga 1. Es decir, esto va a ser cuando 5, 2 a la 3, a la 1. Es decir, esto es 10 tercios. Y ahora vamos a obtener a sub 2. ¿Por qué necesito a sub 2? Porque quiero mirar cuál es su razón común. Es decir, cuando i valga 2. Voy a tener que esto va a ser 5 por 2 sobre 3 a la 2. Y esto es 20. No, porque esto sería 4, abajo sería 9 y 4 por 5, 20. Listo. Es decir, mi razón común, que algunos me van a decir, pues obvio, la razón común va a ser a sub 2 dividido entre a sub 1, y esta razón va a ser 20 novenos, pues fue raro, 20 novenos dividido entre 10 tercios, y esto me daría 2 tercios. Que algunos me dirían, pues sí, era la de aquí, pero es que en algunas ocasiones no se cumple. Entonces siempre, en este caso, tratar de verificar. Listo, tenemos que R es 2 tercios. Listo, pues en este caso, como es una suma al infinito, pues vamos a ver cuánto nos da esto. La fórmula nos dice que es S igual a sub 1 sobre 1 menos R. Listo, pues tenemos que S es lo mismo que esto, que todo esto, es a sub 1, que ya lo tengo por acá, 10 tercios, 10 tercios sobre 1 menos R, y 1 sobre 1 menos 2R es 1 menos 2 tercios. Y haciendo las operaciones aquí, vamos a obtener que esto es 10. La suma de todos estos números hasta el infinito va a terminar siendo 10. Espero estén claros. Igual de todas maneras recuerden que yo voy a dar como un pequeño esbozo
en la clase del miércoles. Y por último vamos a ver un ejemplo con palabritas. En este caso nos dice, una pelota de ping pong se lanza desde una altura de 15 metros. En cada rebote se eleva verticalmente un tercio de la altura alcanzada en la caída anterior. Determine la altura que se eleva en el séptimo rebote y su distancia total recorrida. Pues le están diciendo, yo voy a lanzar la pelota y se lanza desde una altura de 15 metros. ¿Quién sería este valor? Pues ese valor sería A sub 1, sería como mi primer término. En cada rebote se eleva verticalmente un tercio. Es decir, que me está diciendo que su razón va a ser de un tercio. Es decir, un tercio vale R. De la altura alcanzada de la caída anterior. Por eso me están diciendo la caída anterior, entonces estoy diciendo que esa sería mi razón. Determina la altura que se eleva en un séptimo rebote y su distancia total recorrida. Pues primero nos están preguntando por A sub 7. Para A sub 7, pues vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Que tenemos que esto es A sub 1 por la razón a la n menos 1. Entonces esto sería lo mismo. A sub 1 ya no lo están dando, 15. La razón ya me lo están dando, un tercio. N menos 1, este sería N, entonces sería 7 menos 1, que sería 15 por un tercio a la 6. Y esto sería 0.02, por acá ya lo tengo calculado. Listo, resolvimos A sub 7. Y cuando me preguntan su distancia total recorrida, me está diciendo hasta el infinito, hasta allá, hasta cuando ya no pueda más. Entonces me están preguntando por una S, una suma hasta el infinito. Bueno, aquí se me fue esta parte de aquí, de esa sumatoria, que es del ejemplo anterior, y vamos a borrarla aquí muy olímpicamente. Y ya. Nos están pidiendo S, es decir, una suma hasta el infinito. Me están diciendo, pues sume esa sucesión que sería 15 por la razón que es un tercio a la n menos 1 por n igual a 1 hasta el infinito. Y ya sabemos que eso es igual a S. Y eso va a ser A sub 1, que vale 15, dividido entre 1 menos la razón, pero la razón ya sabemos que es un tercio. Es decir, que esto sería 15 sobre 3 menos 1 sobre 3. Y esto sería 15, 2 tercios, y al final sería 15 por 3 dividido entre 2, que sería igual, si no me equivoco, utilizar calculadora, sería 22.5 metros. De 45 dividido entre 2. Listo, muchachos. Entonces, en este caso, esto sería todo por hablar con respecto a las sucesiones geométricas, sus sumas parciales y sus sumas al infinito. En la clase del miércoles, pues vamos a abordar rápidamente sobre los ejercicios. Espero que por lo menos lo vean por encima y lo discutimos más a fondo el día miércoles. Gracias.